Tengan muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a la hora que estén viendo el video, estimados estudiantes. Pues el día de hoy vamos a continuar con el avance de la materia de cálculo 1. Pues vamos a hablar de lo que son tipos de funciones, ¿no? Y como en cálculo 1 hablamos de funciones en el plano cartesiano en R2, pues funciones en R2, ¿no? Vamos a ver qué funciones nos podemos encontrar, pues cuando entramos al estudio de la asignatura. Y también les voy a dar una pequeña tareita para que puedan investigar, ¿no? Y complementar, pues, este punto, ¿no? Que es tipos de funciones. Muy bien, pues, comencemos. Tipos de funciones. Dentro de los tipos de funciones vamos a ver lo que son las funciones polinómicas. Y dentro de las funciones polinómicas están las funciones constante, la función lineal, la función cuadrática y pues podemos decir una función polinómica en general, ¿no? Luego vamos a ver lo que son las funciones algebraicas, ¿no? Aquí ya las que tienen quebrado, las que tienen raíz cuadrada, por ejemplo, pues están en este campo de las funciones algebraicas. Luego vamos a ver lo que son las funciones exponenciales, la que tienen como base un número y como exponente variable, ¿no? Esas son las funciones exponenciales. También vamos a ver lo que son las funciones logarítmicas. Las funciones, ¿no? Las que tienen el logaritmo en una base cualquiera de la función o del argumento x, ¿no? En este caso, el más importante es el logaritmo natural, que lo vamos a ver. Luego vamos a ver las funciones trigonométricas, ¿no? Seno, coseno, tangente, sus recíprocas, secante, cosecante, cotangente. Y luego vamos a ver lo que son las funciones trigonométricas inversas. Aquí vamos a ver lo que es el seno inverso o arcoseno, el coseno inverso o arco coseno y la inversa de tangente, ¿no? Que sería arco tangente. Finalmente les voy a dar una pequeña tarea para que investiguen algunas funciones complementarias. Empezamos con lo que es la función constante. Decimos, ¿no? Sea y igual a una función en R2, o sea, una función en el plano cartesiano. Una función constante se define de la siguiente forma, ¿no? O tiene la siguiente forma. La función f de x igual a c, donde c es una constante, un número, ¿no? Es decir, la función constante es cuando prácticamente esta función f de x es un número, ¿no? Es un número. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Que es f de x igual a 3. Es decir, que pues la función, o sea, es 3, es un número, ¿no? O sea, aquí no hay variable. ¿Y cómo es el lugar geométrico de la representación gráfica? Pues en el plano cartesiano XY, ubicamos en el eje Y o en el eje de las ordenadas el valor que está acá, que sería 3, ¿no? Aquí es 0, aquí es 1, 2, 3 acá. Y trazamos una recta horizontal, ¿no? Ahí. Y esa es la gráfica pues, de la función f de x igual a 3. O acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Miren que podemos colocarle f de x o podemos colocarle y. En acá tenemos y igual a menos 1. O sea que el valor de f de x es menos 1. Entonces, en el eje de las ordenadas o en el eje y ubicamos el valor de menos 1. Y menos 1 está aquí abajo, ¿no? Acá está el valor de menos 1. Entonces, en el valor de menos 1 del eje y, nos trazamos una recta horizontal, ¿no? Y esta sería la gráfica de y igual a menos 1, ¿no? Entonces, podemos decir que el dominio o campo de existencia de este tipo de funciones son todos los números reales, ¿no? En sí, de todas las funciones polinómicas, son todos los números reales, ¿no? Es decir, que admite cualquier valor de x. O sea, cualquier valor de x que le demos, el lugar geométrico no va a afectar, ¿no? O sea, va a ser la misma. Con el siguiente. Función lineal, ¿no? Función lineal. Igual partimos, ¿no? De una función y igual a f de x en R2. La función lineal tiene esta forma, ¿no? Esta forma. F de x igual a sub 0 más a sub 1x. A sub 0 y a sub 1 son constantes, son números, ¿no? Y la variable sería x, por eso aquí dice x, ¿no? Y este sería un polinomio de grado 1, ¿no? Polinomio de grado 1. Ya, ¿por qué se llama lineal? Porque si nosotros recordamos geometría analítica, la ecuación de una recta tiene esta forma, ¿no? Donde x y y son variables, m es la pendiente o grado de inclinación de una recta y b es el corte con el eje y. Entonces observamos que la función lineal tiene esta forma, ¿no? Miren, este b es una constante, un número, acá está ese número, ¿no? Luego mx es una constante por x, acá está una constante por x, ¿no? O sea, en este caso a sub 1 sería el valor de la pendiente, ¿no? Entonces, una similitud con lo que es la ecuación de una recta de geometría analítica, la que tiene la función lineal.
¿no? Y aquí vemos unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, f de x igual a 1 más 2x, ¿no? Aquí está. El valor de la constante es 1 y el valor de a sub 1 o de m es 2, ¿no? Más 2. Y acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Donde el valor de la constante que acompaña a x o de la pendiente es menos 1 y el valor de la constante sola es 2, ¿no? O corte con el eje y. Estas son las funciones lineales, ¿no? Y las funciones lineales, pues lo que tienen sus gráficas son rectas, ¿no? Son rectas, como en geometría analítica, ¿no? Son rectas. Y además recordemos, ¿no? Que, que si una recta tiene pendiente positiva, pues la recta es creciente, ¿no? Hacia la derecha, ¿no? O sea, en este caso, si el valor de a sub 1 es positivo o mayor que 0, la recta es creciente. En cambio, si el valor de la pendiente, ¿no? En este caso a sub 1, que sería el valor de menos 1, ¿no? El que acompaña a x, si es negativo o menor que 0, la recta es decreciente, como podemos ver en esta gráfica, ¿no? El dominio de una función lineal también son todos los números reales, ¿no? Es decir, esta función admite cualquier valor de x que le demos de los números reales, la función va a existir, ¿no? Y va a haber gráfica, ¿no? Porque esta recta se extiende, ¿no? Hasta el infinito, igual lo mismo. Por acá abajo se va hasta el infinito, ¿no? Siempre hay valores de x que van a tener, ¿no? La función f de x. Vamos con la siguiente. Función cuadrática. Función cuadrática, ¿no? De igual forma, pues partimos de una función y igual a f de x. Una función cuadrática tiene esta forma, ¿no? A sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado. Si somos un poco observadores, pues lo que estamos viendo acá ya es, esta parte es la ecuación de una recta, ¿no? O sea, una función lineal, podríamos decir. Y le estamos aumentando ahora el término a sub 2x cuadrado, ¿no? Le estamos aumentando este término y ya se está convirtiendo en lo que es una función cuadrática. La función cuadrática, pues, la característica es que esa parte, o sea, es es un polinomio de grado 2, ¿no? De grado 2. Y pues este polinomio de grado 2 también tiene una gráfica, ¿no? Una gráfica en el eje paralelo al eje. Bueno, es una parábola con eje paralelo al eje y, ¿no? Aquí podemos ver ejemplos. Por ejemplo, si la función f de x vale x cuadrado más 2x más 1, ¿no? Es un polinomio de grado 2, su gráfica es una parábola, ¿no? Y de igual forma acá, la función f de x es 4 menos x cuadrado, ¿no? Entonces es una parábola. Ahora, algo muy importante, aquí a sub 2 mayor que 0, a sub 2 menor que 0. ¿Qué es a sub 2? A sub 2 es el coeficiente que acompaña a x cuadrado. Entonces, si el coeficiente que acompaña a x cuadrado es positivo, o sea, mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. Se abre hacia arriba. Podemos decir también que es cóncava hacia arriba. En cambio, si el coeficiente que acompaña a x cuadrado, ¿no? El coeficiente que acompaña a x cuadrado es negativo, o sea, menor que 0, la parábola se abre hacia abajo, ¿no? Y aquí lo podemos ver. Este es x cuadrado, su coeficiente es menos 1, entonces la parábola se abre hacia abajo, o es cóncava hacia abajo, ¿no? En acá su coeficiente era 1 positivo, ¿no? Por eso se abre hacia arriba, o cóncava hacia arriba. Bueno, el dominio de una función cuadrática son todos los números reales, ¿no? También, igual, admite cualquier valor de x que nosotros coloquemos, siempre vamos a tener una imagen, f de x. Bien, vamos con el siguiente. Función polinómica. Bueno, vamos a decir, ¿no? Que a partir de segundo o tercer grado, algunos le llaman, digamos, función cúbica, función cuarta, pero bueno, para generalizar diremos función polinómica, ¿no? Así ya si es de grado 3, 4, 5, 6, 7, 8, entonces directamente función polinómica, ¿no? Tiene esta forma, como estamos viendo acá. F de x, igual miren, a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado más a sub 3x cubo, ¿no? Hasta aquí teníamos una función cuadrática, ¿no? Pero si lo aumentamos ya se vuelve una función cúbica, uno más una función cuarta, una función de grado quinto, así, etcétera, etcétera, ¿no? De polinomio de grado quinto. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, una función polinómica de grado 3, ¿no? De grado 3, ¿no? O sea, hasta aquí. Y pues aquí un pequeño ejemplo, ¿no? La función f de x, que es x al cubo menos 2x más 3, ¿no? Aquí solo un poco ordenarlo. Entonces podemos ver que el coeficiente es 1 positivo, ¿no? Acá de x cubo. Acá también tenemos otro ejemplo, ¿no? Que es menos x cubo más 2x más 3, ¿no? Otro ejemplo. Ya. Ahora,
Aquí también podemos hacer el análisis, ¿no? Cuando el coeficiente de a sub 3 es mayor que cero, o sea, sería este, ¿no? El coeficiente de x cubo mayor que cero, pues la gráfica es la siguiente. Por si acaso, las gráficas de polinomios de grado 3 se llaman parábola cúbica, ¿no? Se llaman parábolas cúbicas. Es, empieza desde abajo y va creciendo, ¿no? Va creciendo, creciendo, un rato baja, pero luego sigue creciendo, ¿no? O sea, en otras palabras, es como estaría creciendo, ¿no? Creciendo. Como estaríamos subiendo una montaña, luego llegamos al pico, bajamos, luego seguimos subiendo la montaña, ¿no? Estamos subiendo. Cuando el coeficiente de x cubo es mayor que cero. En cambio, cuando el coeficiente de x cubo es menor que cero o es negativo, es como si estaríamos descendiendo, ¿no? La gráfica es descendente, ¿no? Miren, estamos bajando, 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 un rato llegamos a un punto mínimo, luego seguimos subiendo, subiendo, subiendo a un máximo, luego nuevamente bajamos y seguimos bajando, ¿no? O sea, prácticamente es en bajada, ¿no? En bajada a lo general, cuando el coeficiente es negativo de x cubo. Bueno, entonces, como habíamos anticipado, ¿no? El dominio pues, de una función polinómica son todos los números reales, ¿no? O sea, no hay ninguna restricción. Podemos darle cualquier valor y pues, la función va a existir. Muy bien. Vamos con la siguiente. Función algebraica. Función algebraica, ¿no? Igual partimos de lo que es la función y igual a f de x en L2. Una función algebraica tiene la siguiente forma. Bueno, una función algebraica podemos expresarla de esta. P sub n de x por y sub n más p sub n menos 1 de x y a la n menos 1 más, podemos seguir hasta p sub 1 de x por y más p sub 0 de x igual 0. ¿Qué es esto? Dice que estos p sub n de x, p sub n menos 1 de x, etcétera, son polinomios, ¿no? Son polinomios. Son polinomios, ¿no? Aquí tenemos n menos 1, así hasta llegar a 1. Luego aquí es ya la 0, ¿no? Pero estos valores de n dice que son números naturales, ¿no? Entonces, ¿pero qué es una función algebraica? Una función algebraica tiene esta estructura, ¿ya? Tiene esta estructura, ¿no? Pero aquí estamos viendo ejemplos, ¿no? Por ejemplo, y igual a 1 sobre x menos 3 es una función algebraica, igual acá, y igual a 1 sobre x cuadrado más 1 es una función algebraica. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas funciones? Nosotros podemos hacer algunas operaciones algebraicas, ¿no? Por ejemplo, miren, podemos este x menos 3 pasarlo a multiplicar al otro miembro, luego el 1 va a pasar a restar, y vamos a poder ordenarlo en esta forma, un polinomio más un polinomio que multiplica y, vamos a poder hacerlo igual de esta forma. Si le mandamos a multiplicar, luego este 1 pasamos a restar, vamos a poder llegar a esta forma, ¿no? Y pues esa característica es la que tienen las funciones algebraicas. Por ejemplo, esta es una gráfica que se llama hipérbola equilátera. Aquí tiene lo que se conoce como una asíntota. Más adelante vamos a ver lo que son las asíntotas, ¿no? Aquí una asíntota. Es decir, no está definido para el valor de 3. Esta curva de acá se llama curva de Agnesi, ¿no? Es parecida a la gráfica estadística, pero tiene unas diferencias, ¿no? Se llama curva de Agnesi. Por si acaso, el dominio de este tipo de funciones depende, ¿no? Depende de analizar los denominadores diferentes de 0 y las raíces de índice par tienen que ser pues mayor o igual que 0, ¿no? De eso depende el dominio. Vamos a ver enseguida. Ya. Aquí hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esta también es una función algebraica, y igual a 1 más raíz cuadrada de x más 2. Esta función también se la puede llevar a esta forma. ¿Cómo? Pues simplemente el 1 lo pasamos al primer miembro con menos 1. Para eliminar la raíz cuadrada elevamos al cuadrado, luego hacemos operaciones y llevamos a esta forma. Complicado no es llevar esta forma, a la forma general de lo que es una función algebraica, ¿no? Y acá tenemos otra función, ¿no? Otra función algebraica, que de igual manera se puede llegar a esa forma, ¿no? Le mandamos a multiplicar, luego el numerador al primer miembro con signo cambiado y llegamos a la estructura, ¿no? Son otros ejemplos de lo que son funciones algebraicas, ¿no? Y como habíamos anticipado, el dominio de una función algebraica dependerá del análisis de evitar la división entre 0, ¿no? O sea, tenemos que, por ejemplo acá, tenemos que ver en qué valores de x el denominador se hace 0, ¿no? Entonces, en esos valores la función no va a existir. O evitar una cantidad negativa en el radicando de un radical de índice par, ¿no?
O sea, por ejemplo acá tenemos un radical de índice par, ¿no? El índice es 2. Entonces la cantidad subradical es x más 2. Entonces ese x más 2 tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no? No puede ser negativo, no puede ser negativo, ¿no? Entonces de eso depende el dominio de este tipo de funciones. Muy bien, vamos con la siguiente. Función exponencial. Función exponencial, ¿no? Y igual a f de x, o sea, una función en R2. Una función exponencial tiene la siguiente forma, ¿no? O sea, f de x ahora es a elevado a la x, donde a es un número, ¿no? Un número y x es la variable. Pero este número, este a, tiene que ser mayor que 0, o sea, positivo. Y además tiene que ser diferente de 1, ¿no? Diferente de 1, porque si va a ser 1, 1 elevado a cualquier número es 1, ¿no? O sea, pues prácticamente va a ser simplemente una función constante, ¿no? Y si el a va a ser menor que 0, pues bueno, al ser negativo, algunos negativos se vuelven positivos, otros depende del índice, ¿no? O sea, vamos a tener aquí una controversia, entonces por eso se evita que aquí hayan negativos, ¿no? Y tampoco el 0, ¿no? Porque 0 a cualquier número va a ser 0, entonces. Por eso aquí las restricciones a mayor que 0 y a diferente de 1, ¿no? Ahora, este a puede ser, por ejemplo, un medio, ¿no? Porque un medio está bien, es mayor que 0. Puede ser, digamos, el valor de 2, pues el valor de 5, el valor de 7, etcétera, ¿no? O sea, el valor de, no sé, a ver, 3 medios, puede ser también. ¿Ya? Igual va a ser función exponencial, ¿no? Pero un caso particular y de mucha aplicación, sobre todo en ingeniería, es cuando la base toma el valor de E, ¿verdad? Este valor de E. Donde este valor de E, pues lo conocemos como la constante de Neper o el número de Euler. Es un número irracional, pues que tiene el valor, ¿no? 2.718281 y tiene más decimales, ¿no? Infinitos. O sea, esta parte decimal no sigue un periodo, ¿no? Por eso se llama irracional. No puede ser expresado como el cociente de dos números enteros, ¿no? Entonces, este es el caso más, digamos, ¿no? El más importante, ¿no? Cuando la base es ese número. Ahora, también podemos hacer con otras bases, 5 bases, 6, ¿no? O sea, valores que sean mayores que 0 y diferentes de 1, ¿no? Podemos ver. Pero, repito, es el más importante, es la base E. Aquí tenemos, ¿no? Algunos ejemplos. Por ejemplo, f de x igual a e a la x, una función muy importante, que es la función exponencial. Podemos ver que esta función, ¿no? Esta función nunca pasa abajo, o sea, nunca pasa en la parte negativa, ¿no? Sigue yendo y luego aquí pasa el 1 y va creciendo indefinidamente, ¿no? Por eso en algunas aplicaciones dicen crecimiento exponencial, ¿no? Porque vemos que crece de una manera, pues, gigantesca, ¿no? A partir de acá, gigantesca. Para el valor de 2 nomás, ya ha crecido hasta 8. Bueno, más o menos hasta valor, ¿no? Por acá más o menos, no a 8. Pero para 4 el valor va a estar arriba, ¿no? Para 5, para 6 va a crecer gigantescamente, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? F de x igual a menos 1 más e a la menos x. Como es e a la menos x, pues la función exponencial ahora está pues hacia el otro sentido, ¿no? O sea, aquí estaba en este sentido así creciendo, ahora está en este sentido, está o sea, creciendo, pero en el sentido contrario, ¿no? En el sentido contrario. Aquí estaba bajo, aquí va aumentando y se va disparando, ¿no? En el otro sentido. Ahora, ¿por qué está más abajo? Por este valor de menos 1, ¿no? Por el valor de menos 1, por eso está más abajo. En cambio aquí estaba justamente en el y igual a 0, por eso, por aquí está por donde crece. En cambio acá, en menos 1 es desde donde está partiendo y va a crecer. El dominio de una función exponencial son todos los números reales, ¿no? Es decir, aquí admite cualquier valor de x que le demos de los números reales, la función va a existir, ¿no? Lo mismo acá, cualquier valor de x que le demos de los números reales va a existir, ¿no? No hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción. A ver, vamos con el siguiente. Aquí tenemos algunos ejemplos más de función exponencial, pero en este caso ya sería una función exponencial compuesta, ¿no? Porque está compuesta por otro. Por ejemplo, en el exponente está la raíz cuadrada de x, ¿no? Y la gráfica pues es esta que estamos viendo acá, no es una recta, ¿no? Es medio inclinada así. Y esto sigue creciendo, ¿no? Aquí pero el dominio de esta función pues no va a ser todos los reales, ¿no? Sino que va a depender de la raíz cuadrada, ¿no? O sea, como es la raíz cuadrada de x, de los valores de x mayores que 0, de eso va a depender el dominio de esta función, ¿no? Entonces eso hay que analizarlo, ¿no? Como aquí una raíz cuadrada, entonces valores de x mayores o iguales que 0. Este es otro ejemplo, ¿no?
En el exponente tenemos ahora menos x cuadrado, ¿no? Menos x cuadrado, y tenemos una gráfica de esa forma. Esta función es la famosa campana de Gauss, que se utiliza en estadística, ¿no? Esta campana de Gauss. Esta campana de Gauss pues admite cualquier valor de x, de los números reales, no tiene ninguna restricción, ¿no? No tiene ninguna restricción, porque no hay raíz cuadrada como en este caso. Muy bien. Vamos con otro. Bien, hablamos ahora de lo que es la función logarítmica. La función logarítmica, ¿no? Igual partimos de una función f de x en R2. Una función logarítmica pues tendrá esta forma, ¿no? F de x igual a logaritmo en base a de x, donde el valor de a tiene que ser mayor que 0, o sea, positivo, esta base, ¿no? Y también aquí a diferente de 0, ¿no? A diferente de 0. Ya, a diferente de 0, ¿no? Porque si va a ser 0, pues ya no está en problemas. Muy bien. El caso más importante de acá, el caso más importante, pues es cuando la base, o sea, este A toma el número de E, o sea, la constante de Neper o número de Euler, ¿no? Y ese se llama, pues, se llama logaritmo natural, este ln, ya digamos, decimos que es logaritmo en base E, ¿no? O sea, en vez de utilizar este log en base A, es el logaritmo en base E. Y cuando al valor de A o a esta base no le colocamos un número, como en acá no le hemos colocado, pues suponemos que la base es la base decimal 10, o sea, es logaritmo en base 10, ¿no? Eso habíamos visto en álgebra, digamos. ¿Ya? Ahora, la gráfica es esta, ¿no? Empieza bajando, 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 luego se va así, ¿ya? ¿No? Se va creciendo ya. En este otro sentido, pues de igual manera, ¿no? Está bajando, 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 bajando y luego va creciendo ya. Bueno, creciendo, ¿no? Que va descendiendo, ¿no? Y se va yendo hacia abajo. Ejemplos de funciones logarítmicas, ¿no? Aquí base decimal 10, aquí base logaritmo, bueno, la base es E, el número de Euler. El dominio de una función logarítmica es para los valores del argumento mayores que 0, ¿no? O sea, sabemos, ¿no? Por logaritmos que no existe logaritmo de números negativos ni del 0. Entonces, por eso este argumento x tiene que ser mayor que 0, ¿no? Por eso acá está, x es mayor que 0. Es decir, para valores de x mayores que 0 hay gráfica, ¿no? Hay gráfica. En este otro caso, de igual manera, tenemos que analizar, ¿no? Que el argumento, o sea, logaritmo de este número, y el número vemos que es x menos 1. O sea, este x menos 1 tiene que ser mayor que 0, ¿no? Por eso acá lo colocamos, x menos 1 mayor que 0. Luego resolvemos la inecuación, el menos 1 pasa al segundo miembro con más 1, vamos a tener que x es mayor que 1. Entonces la función va a estar definida para x mayores que 1, ¿no? Mayores que 1. Ya, vamos con el siguiente. Función trigonométrica. Función trigonométrica, ¿no? Igual, ¿no? Y igual a f de x, una función en R2. Una función trigonométrica puede ser pues, seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente, ¿no? Estas son las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, las principales, y sus recíprocas serían secante, cosecante y cotangente, ¿no? Y ya, empezaremos con la función seno, ¿no? La función seno. La función seno, pues, digamos, una forma de verlo sería así. A multiplicado por el seno de bx más c, ¿no? Donde esta es la función seno, ¿no? Sin, en inglés sin lo le llaman, sinusoidal, de ahí viene. Donde este a mayúscula se llama amplitud. El b, el coeficiente que acompaña a x se llama frecuencia. Y este valor de aquí, ¿no? Más c que dice, se llama fase, ¿no? Entonces, amplitud, frecuencia y fase. Esos elementos nos podemos encontrar en una función sinusoidal, ¿no? Ahora, ¿qué es la amplitud? ¿Qué es esta amplitud? Pues esta amplitud es este valor, ¿no? De la función seno, digamos. En este caso vemos que está entre menos 1 y 1. O sea, esa es su amplitud, entre menos 1 y 1. Si aquí, digamos, fuera 3, digamos, 3, aquí, ¿no? Aquí. 3, entonces nos iríamos hasta 3 y hasta menos 3. Su amplitud sería 3 arriba, 3 abajo, ¿no? Entonces a eso se refiere la amplitud. Esta frecuencia pues es las veces que se repite el ciclo, ¿no? Por eso, ¿con qué frecuencia se repite el ciclo? Aquí, por ejemplo, vemos un ciclo, aquí, un ciclo, ¿no? 1. Y las funciones trigonométricas, en este caso la función seno es una función periódica. Este ciclo se va repitiendo, ¿no? Entonces,
en un determinado intervalo qué tantas veces se repite o no se repite. O sea, ese valor me indica la frecuencia, ¿no? Me indica la frecuencia. En este caso se va a repetir cada 2pi, o sea, 2pi, ¿no? O sea, una vuelta al círculo trigonométrico se va a repetir, pero si nosotros le colocamos un número, entonces podemos achicarlo, ¿no? Que se repita pi medios, o si le damos otro valor, ¿no? Podemos hacer que sea cada 4pi, digamos, ¿no? O sea, lo alargamos más. Entonces, ese valor es la frecuencia. Y finalmente la fase, este valor de la fase, pues indica dónde empieza, o sea, dónde inicia. Por ejemplo, en acá y igual a seno de x no hay más algo, ¿no? O sea, no es seno de x más 1, más pi, digamos, no hay. Entonces empieza en cero, vemos, empieza en cero. En cambio, en el de abajo, seno de x menos pi cuartos, entonces aquí vemos que hay un desfase de menos pi cuartos. Como el desfase menos pi cuartos, su desfase a la derecha. Si fuera más pi cuartos, el desfase sería a la izquierda. Entonces vemos que esta distancia de acá es pi cuartos. O sea, ya no empieza en el origen, ¿no? Aquí empezaba en el origen, pero aquí ya no. Aquí ya está desfasado, ¿no? Y como habíamos dicho, la amplitud aquí es 2, entonces aquí 1, 2, ¿verdad? 2 y aquí menos 2, ¿no? O sea, eso va haciéndolo. Ya, entonces, ejemplo, ¿no? De la función seno, algo rápido. Podemos hacer lo mismo para la función coseno. Igual, su amplitud, su fase, ¿no? Es algo muy similar, prácticamente similar a la función coseno, ¿no? Pero a ver, vamos a ver directamente la función así coseno como está, que es muy importante, ¿no? Bueno, antes también me había olvidado acá. El dominio de una función seno es para todos los valores de x de los números reales, ¿no? Es decir, cualquier valor de x que nosotros le demos, siempre va a haber gráfica, ¿no? O sea, siempre va a existir el valor de y. Ya. Aquí decíamos, ¿no? De la función coseno. La función coseno también es una función periódica, ¿no? Periódica, al igual que la función seno. Solo que la característica de la función coseno es que está desfasada con respecto a la función seno, ¿no? Por ejemplo, la función seno de x, miren acá, empezaba en el origen, ¿no? Del origen y se iba. En cambio, la función coseno empieza no desde el origen, sino desde aquí, ¿no? Desde el 0,1, no del 0,0, sino en x0 en y1, desde aquí empieza, en y1. Desde aquí empieza y recién va, ¿no? Y recién va. De ahí ya podemos desfasarlo, podemos aumentar la amplitud, etcétera, ¿no? Y de igual manera, pues el dominio de una función coseno es para todos los valores de x que pertenecen a los reales, ¿no? Cualquier valor de x de los reales que les demos va a existir gráfica. Vayamos ahora con la función tangente. La función tangente, ¿no? La función tangente pues tiene esta forma. Decrece, aumenta, ¿no? Así. Decrece, bueno, no decrece, va aumentando, ¿no? Se va aumentando así, va aumentando así. Ya, pero hay una característica de que cuando x toma los valores de, por ejemplo, pi medios, que es 90 grados, ¿no? Pi medios, 3 medios de pi, 5 medios de pi, la función no existe. La función tangente no existe, ¿no? Podemos con la calculadora, por ejemplo, colocarle, digamos, tangente de pi medios o de 90 grados. Tangente de 90 grados no va a existir. Ese es un polo, ¿no? Ya, entonces, la función tangente no está definida, ¿no? Acá, por ejemplo, en pi medios, acá en 3 medios de pi, ¿no? Y lo mismo acá con negativos, en menos pi medios, en menos 3 medios de pi. Ahí la función tangente no está definida. Entonces decimos que el dominio de la función tangente está dada para x que pertenece a todos los números reales, tal que x tiene que ser diferente de 2n más 1 sobre 2 por pi, donde n pertenece a los números enteros, ¿ya? Aquí n pertenece a los enteros. Ejemplo, ¿no? Digamos que n valga 0. 0 es un número entero. 0 por 2 es 0, más 1 es 1, 1 por pi es pi, y pi sobre 2 es pi medios. O sea, x diferente de pi medios. Acá está pi medios. Acá está pi medios, ¿no? Pi medios. Por ejemplo, que n valga 1. 1 por 2 es 2. 2 más 1 es 3. 3 por pi, 3pi. 3pi sobre 2. 3 medios de pi, o 3pi sobre 2, está acá. Este es 3 medios de pi, esta recta que está acá, ¿no? El valor numérico de pi sabemos que es 3.1416. Si lo dividimos entre 2, pues nos va a dar este valor, ¿no? Entonces, un valor aproximadamente de 1 punto algo más o menos, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Si n valen negativos, ¿no? Por ejemplo, si n vale menos 1. Menos 1 por 2 me va a dar menos 2. Menos 2 más 1 me da menos 1. Menos 1 por pi me da menos pi. Y menos pi sobre 2 me da menos pi medios. Acá está ese valor de menos pi medios. Acá está. Acá está, ¿no? Entonces,
¿no? Este modelo entonces me describe, ¿no? Me describe, digamos, para esos valores de pi medios, ¿no? Para los que la función tangente no existe. Ya, continuemos. Vayamos con la función cosecante, ¿no? La función cosecante es la función recíproca de la función seno, ¿no? De la función seno. Esta es la gráfica, ¿no? De la función cosecante, así, ¿no? Más o menos, parecen parábolas, pero no son parábolas, ¿no? Algo así. Es la gráfica de la función cosecante, pero aquí también tiene una característica, ¿no? Que la función cosecante está dada para cualquier valor de x que pertenece a los reales, pero x tiene que ser diferente de npi, diferente de npi, donde ¿qué es n? N es igual, n pertenece a los números enteros, ¿no? N pertenece a los números enteros. Por ejemplo, 0 es un número entero, ¿no? 0 por pi me va a dar 0, x diferente de 0, y podemos observar en la gráfica. Acá está el 0, la recta vertical sería esta, ¿no? X igual a 0 sería esta. Entonces podemos ver que la gráfica ahí no existe. ¿Qué pasa si n toma el valor de 1? 1 por pi va a ser pi. Y pi sabemos que vale 3.1416, ¿no? Y 3.14 va a estar más o menos por aquí. Aquí es 2, aquí es 3.14 por acá. Entonces vemos que aquí igual la función no existe en esa parte. En esta parte aquí hay una recta asintótica, ¿no? No hay. ¿No? Y lo mismo. Si n vale 2, 2 por pi me va a dar 2pi, y 2pi va a ser más o menos 6.28, más o menos por ahí va a dar, ¿no? 6.20, acá está 6, 6.28, aquí vemos que la gráfica no existe en esa parte, ¿no? En esa parte no existe. Y lo mismo, ¿no? Si toma valor de menos 1, por ejemplo, acá, menos pi, la gráfica no existe, ¿no? No existe. Muy bien. Función secante. La función secante es la recíproca de la función coseno, ¿no? La recíproca de la función coseno. Acá está su gráfica, ¿no? Podemos ver así. Es algo parecida a la función cosecante, ¿no? Pero digamos que está desfasada, así podemos entender, ¿no? Desfasada. Tal es que, igual, hay partes donde la función secante no existe. No existe, ¿no? Entonces está dada justamente por el modelo similar al de la función tangente. Es decir, no existen en pi medios, en 3 medios de pi, en menos pi medios, menos 3 medios de pi, 5 medios de pi, etc. En esos valores no existe. Entonces, este modelo, ¿no? 2n más 1 por pi sobre 2, pues me describe que en estos valores la función secante no existe, ¿no? Por ejemplo, si n vale 1, 1 por 2 es 2, más 1 es 3, 3pi sobre 2, ¿no? Acá está 3pi sobre 2, ¿no? Aquí la función secante no existe, ¿no? Hay una asíntota, ¿no? Igual acá. Ya. Ya. Función cotangente, ¿no? A la función cotangente podemos ver que es muy parecida, ¿no? A la función tangente. A ver, un ratito mi puntero. Ya. Es muy parecida a la función tangente, solo que está al revés, ¿no? La función tangente eran líneas que iban de forma creciente, pero ahora aquí están líneas en forma decreciente. Bueno, al igual que en la función tangente, existen líneas, ¿no? Líneas asintóticas, donde la función, en este caso la función cotangente no existe. Y esas líneas están en valores múltiplos de pi, ¿no? Npi, o sea, x tiene que ser diferente de npi. Por ejemplo, donde n pertenece a los enteros, ¿no? Si n vale 0, por ejemplo, 0 por pi es 0. Entonces, en x igual 0 la función no existe, ¿no? Podemos verlo. Luego, si n vale, por ejemplo, 1, 1 por pi es pi, pi es 3.14, 3.14 está por acá. Igual, ¿no? Aquí hay una línea asintótica donde la función no existe, la función cotangente. Si n toma el valor de 2, 2 por pi sería algo de 6.28 más o menos, ¿no? Miren, 6.28 por ahí más o menos, la función no existe, ¿no? No existe. Y lo mismo con negativos, ¿no? Menos pi, menos 3.1416, la función acá no existe. Entonces, este es el dominio, ¿no? de la función para todos los valores de x, tal que x diferente de npi, donde n pues, pertenece a los números enteros. Ya, vamos con la siguiente. Ya. Seguimos entonces con las funciones trigonométricas inversas. Vamos a hablar de las funciones trigonométricas inversas de lo que es el seno, coseno y tangente. Empezamos por la función inversa de la función seno, que sería seno a la menos 1 o función arcoseno, ¿no? Función arcoseno. Esta sería la gráfica de la función arcoseno,
que si somos un poco observadores, prácticamente es la función, es la gráfica de la función seno, pero la que se estaría generando en el eje Y, ¿no? La función seno se genera en el eje X, así, ¿no? En cambio, la función arcoseno es como si estaría generándose en el eje Y, así de esta forma, ¿no? Así de esta forma. O sea, esto continuaría, iría así, ¿no? Igual aquí abajo continuaría, etcétera. Pero ¿por qué solo estamos tomando esta pequeña parte? Porque si recordamos el concepto de función, pues función, conjunto de pares ordenados donde la primera componente no se repite, ¿no? Donde la primera componente no se repite. Y si esto continuaría, bajaría, pues la primera componente se estaría repitiendo, ¿no? Usando el criterio de la recta vertical. Entonces, por eso que solo tomamos esta parte. Y ya. El dominio de la función arcoseno está dada para valores de x que pertenecen a los reales, tal que x tiene que estar entre menos 1 y 1. Es decir, solo admite valores de x que estén entre menos 1 y 1. Si nos salimos, por ejemplo, 1.5, 2, etcétera, la función no va a existir, ¿no? No va a existir. En la misma calculadora podemos verificarlo, ¿no? Le damos otros valores que no estén en este rango, la función no va a existir, ¿no? Entonces sería la gráfica de la función arcoseno. Arco coseno, o función inversa de la función coseno, ¿no? Entonces la vamos a llamar arco coseno. La función arco coseno igual, ¿no? Tiene su gráfica, acá está su gráfica, y es lo mismo, es algo similar a la función arcoseno, ¿no? Esta es la gráfica de la función coseno, pero la que se estaría generando en el eje Y, ¿no? O sea, es como si nos graficáramos la función coseno, pero en el eje Y, ¿no? Y solo vamos a tomar esta parte de acá entre menos 1 y 1, ¿no? ¿Por qué? Porque en este rango está, podemos decir que la función cumple, ¿no? O sea, el concepto de función, donde la primera componente nos repite, pero si nosotros aquí graficamos abajo, no, pues ya no va a cumplir, ya no va a cumplir. El dominio está entre menos 1 y 1, es decir, estos valores de x solo pueden tomar valores entre menos 1 y 1, otros valores no pueden tomar, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también en la función arco coseno. Finalmente, la función arco tangente. La función arco tangente, ¿no? Que sería la inversa de la función tangente, pues tiene esta gráfica, ¿no? Esta gráfica, que similar a la gráfica de la función tangente, tiene esa misma, ¿no? Es como si nos graficaríamos la función tangente, pero en el, digamos, ¿no? O sea, con dirección hacia el eje X, ¿no? Así. Y solo estamos tomando, digamos, un hito, ¿no? Un hito, porque la función tangente pues, hemos visto que era periódica, ¿no? Pero aquí no vamos a repetir periodos porque si graficamos más periodos, o sea, ya no cumpliría el concepto de función, ¿no? Entonces, esta parte se va hasta el menos infinito y esta parte también se va al infinito. Entonces, podemos decir que la función arcotangente está definida para todos los valores de x que pertenecen a los números reales. Esta función arcotangente es una función muy importante que, pues, no tenemos que descuidarnos, ¿no? Ni olvidarnos de esta función arcotangente. Muy bien. Perfecto. Finalmente, pues estudiantes van a tener una pequeña tarea de investigación para complementar esta parte de lo que son tipos de funciones. Quiero que investiguen cuáles son las funciones hiperbólicas, ¿no? ¿Qué es función hiperbólicas, ¿no? Y qué característica tienen esas funciones hiperbólicas. Hay el seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólico, ¿no? A ver qué características tiene. Y tal vez algunos ejemplos, ¿no? Igual también una gráfica pueden hacerse, ¿no? De ese tipo de funciones. Otra sería, otra pregunta, ¿no? ¿Qué es la catenaria y qué aplicaciones tiene en ingeniería? La catenaria es una curva, ¿no? Es una que sale prácticamente de las hiperbólicas, pues que tiene una característica importante, ¿no? Y hay mucha aplicación de la catenaria en lo que es ingeniería civil, por ejemplo. A ver, una investigada, ¿no? Aquí es la catenaria. Y la última pregunta sería, ¿qué características tiene la función en valor absoluto, ¿no? La función valor absoluto, ya hemos visto una clase, ¿no? Que es el valor absoluto, pero ahora la función valor absoluto. Y pues algunos ejemplos, ¿no? De esta función valor absoluto. Muy bien, estudiantes, muchas gracias por su atención.